En un teatro de guerra lleno de egos gigantescos, un crisol donde las personalidades eran tan explosivas como la artillería, se forjó el destino del mundo. Era el escenario de George S. Patton, el guerrero desbocado con sus revólveres de cachas de perla, pura furia y azufre, un hombre que creía en la reencarnación y en la carga frontal. Era el dominio de Bernard Montgomery, el asceta metódico y arrogante, un general que confiaba más en su propio juicio que en el de cualquier otro ser humano, un hombre que exigía una certeza matemática antes de arriesgar a un solo soldado. En este pandemonio de ambiciones, donde las fricciones entre aliados podían ser tan peligrosas como el enemigo, donde la vanidad de un solo hombre podía desbaratar una campaña entera, se necesitaba un tipo diferente de general, no el más ruidoso, sino el más sereno, no el que golpeaba la mesa con más fuerza, sino el que sabía exactamente cuándo hablar, y más importante aún, cuándo escuchar. Se necesitaba un aristócrata que paradójicamente entendía el alma del soldado raso, un hombre con la paciencia de un santo y la astucia de un diplomático, cuya tarea no era solo ganar batallas, sino hacer que los leones pelearan juntos, en lugar de devorarse entre sí. Y esto nos lleva a una pregunta, una contradicción que se encuentra en el corazón mismo de la historia de la victoria aliada. ¿Cómo un hombre cuya carrera estuvo marcada indeleblemente por dos de las retiradas más desesperadas y humillantes de la historia militar británica, se convirtió en el comandante supremo que llevó a la victoria al ejército más diverso y multinacional jamás reunido en la Segunda Guerra Mundial? Pensemos en lo que significa una retirada. No es una maniobra táctica en un mapa, es el colapso del orden, es la desintegración de la moral, es el sabor amargo de la derrota, el hedor del pánico. Es dejar atrás a tus muertos, destruir tu propio equipo para que no caiga en manos del enemigo y correr para salvar la vida. Estar al mando de una retirada exitosa es, en sí mismo, un milagro de organización. Pero la historia no suele construir estatuas a los hombres que mejor supieron huir. Sin embargo, este hombre fue la excepción. Su nombre era Harold Alexander, Alex, como lo conocían sus amigos y eventualmente el mundo entero. Mariscal de campo del ejército británico. Un hombre cuya leyenda está forjada en dos momentos aparentemente opuestos. Fue el último comandante en abandonar la playa de Dunkerque, el último oficial en subir a un destructor mientras la costa de Francia ardía a sus espaldas. Y fue el maestro indiscutible de la guerra de coalición, el hombre que encontró la fórmula para hacer funcionar la maquinaria bélica más compleja y conflictiva de la historia. Hoy no vamos a contar solo la historia de un general. Vamos a descubrir la historia del general Caballero, un líder cuya calma y diplomacia fueron un arma tan decisiva para la victoria aliada como cualquier tanque Sherman o cañón de 25 libras. Vamos a desentrañar cómo su estilo, a menudo subestimado y eclipsado por las personalidades más llamativas de sus subordinados, fue en realidad el pegamento que mantuvo unida la alianza en sus momentos más críticos. Su serenidad no era pasividad, era un arma silenciosa. Su diplomacia no era debilidad, era el aceite que lubricaba el engranaje oxidado y chirriante de una coalición formada por británicos, estadounidenses, franceses libres, polacos, canadienses, neozelandeses, indios y sudafricanos, cada uno con su propio orgullo nacional, sus propias doctrinas y sus propias cadenas de mando. Esta es una lección sobre un estilo de liderazgo diferente, en un mundo que a menudo glorifica al líder autoritario, al que grita más fuerte, al que impone su voluntad por la fuerza. La historia de Alex nos presenta una alternativa radical. No se trata de gritar órdenes, sino de construir consensos. No se trata de aplastar el disenso, sino de escucharlo y encontrar un terreno común. Se trata de mantener la calma bajo una presión tan inimaginable que habría quebrado a la mayoría de los hombres. Pensemos en esa presión, el destino de las naciones, las vidas de cientos de miles de soldados, las llamadas telefónicas de un impaciente Winston Churchill, las demandas de un pragmático Franklin D. Roosevelt y las constantes fricciones entre sus propios comandantes de campo. Y en medio de ese huracán, Alex era el ojo de la tormenta, una zona de absoluta y desconcertante tranquilidad. Su autoridad no provenía del miedo que inspiraba, sino del respeto que generaba. Era una autoridad tranquila, ganada a pulso en las trincheras y consolidada en los cuarteles generales. Era el tipo de líder al que los hombres seguían no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo. En nuestro viaje lo veremos ganando sus espuelas y múltiples condecoraciones por su valor en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, donde aprendió el costo humano de la guerra de primera mano. Estaremos con él en las playas de Dunkerque, organizando la evacuación final con una calma metódica mientras las bombas de los
los Stukas caían a su alrededor. Los seguiremos hasta la jungla infernal de Birmania, liderando otra retirada imposible contra un enemigo implacable. Luego lo veremos ascender al Comando Supremo, primero en el norte de África, donde orquestó la expulsión final del Afrika Korps, y después en la brutal y sangrienta campaña de Italia, el vientre blando de Europa, que resultó ser una de las campañas más duras de toda la guerra. Seremos testigos de su habilidad única, casi mágica, para gestionar las personalidades más difíciles del conflicto, para actuar como el amortiguador indispensable entre un Montgomery espinoso y un Patton volcánico. Y finalmente seguiremos su carrera más allá del campo de batalla, como un distinguido estadista, gobernador general de Canadá, demostrando que sus habilidades de liderazgo trascendían el ámbito militar. Así que, la próxima vez que pienses en los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial, en los rostros que definieron la victoria, quizás la imagen que deba venir a tu mente no sea la de un grito de guerra, sino la de una compostura inquebrantable. ¿Puede la calma ser el arma más afilada en el arsenal de un general? Para entender al hombre, primero hay que entender su mundo. Harold Alexander nació el 10 de diciembre de 1891 en el condado de Tyrone, en lo que hoy es Irlanda del Norte. No nació en la pobreza ni en la oscuridad. Vino al mundo en el seno de una de las más prominentes familias de la aristocracia anglo-irlandesa. Su padre era el conde de Caledon y el joven Harold creció entre los muros de un castillo, en un entorno de privilegio, deber y tradición inmemorial. Como tercer hijo del conde, su camino estaba, en gran medida, predestinado. El título y las propiedades pasarían a su hermano mayor. Para los hijos menores de la aristocracia, las opciones eran claras y honorables: la iglesia o el ejército. Alexander eligió el uniforme. Fue enviado a las instituciones que eran el molde perfecto de un oficial y un caballero británico. Primero a la prestigiosa escuela de Harrow y de allí a la Real Academia Militar de Sandhurst. Allí fue pulido y preparado, imbuido de los valores de disciplina, liderazgo y servicio al imperio. Era, en apariencia, el arquetipo de oficial de su época. Apuesto, bien educado, con un futuro prometedor en una era que aún no conocía el cataclismo que se avecinaba. Pero su verdadero bautismo de fuego no sería en un desfile colonial ni en un puesto administrativo. Su forja llegaría en el infierno de la Gran Guerra. Cuando Europa se desgarró en 1914, Alexander no fue asignado a un cómodo puesto de Estado Mayor, lejos del peligro. Fue enviado directamente al frente occidental, al corazón de la carnicería. Como joven oficial y más tarde como comandante de un batallón de la Guardia Irlandesa, vivió la guerra en su forma más brutal y personal. Estuvo en las trincheras empapadas de sangre y barro. Lideró a sus hombres por encima del parapeto, hacia el fuego de las ametralladoras alemanas. La guerra no fue para él una cuestión de mapas y estrategias abstractas. Fue el olor de la gangrena, el silbido constante de la artillería, y la responsabilidad de mirar a los ojos a hombres a los que ibas a ordenar marchar hacia una muerte casi segura. Fue herido 2 veces, metralla que lo marcó para siempre. Fue mencionado en despachos 5 veces, un reconocimiento oficial a su valor y liderazgo bajo el fuego enemigo. Fue condecorado con la Orden del Servicio Distinguido y la Cruz Militar por su extraordinario coraje. Esta experiencia, la inmersión total en el crisol de la matanza industrial, forjó en él las 2 cualidades que lo definirían: una calma imperturbable y una profunda y genuina comprensión del valor de la moral del soldado. Vio cómo el miedo podía quebrar a los hombres y cómo el liderazgo tranquilo podía mantenerlos unidos. Entendió que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de funcionar a pesar de él. Y sobre todo, sobrevivió al Somme, una de las batallas más sangrientas de la historia humana. Después de sobrevivir al Somme, después de haber visto el apocalipsis en la Tierra, pocas cosas podrían asustarlo. En el período de entreguerras, mientras el mundo intentaba olvidar el trauma, Alexander continuó sirviendo. Ocupó diversos puestos por todo el imperio, desde el Báltico hasta la India, consolidando silenciosamente su reputación como un oficial excepcionalmente competente, fiable y sereno. No buscaba los titulares, simplemente hacía su trabajo con una eficiencia asombrosa. Y entonces, el mundo volvió a arder. Su primera gran prueba en la Segunda Guerra Mundial llegó en la hora más oscura de Gran Bretaña, Dunkerque, en mayo de 1940. La Blitzkrieg nazi había arrollado Francia y a la fuerza expedicionaria británica. Atrapados contra el mar, con la espalda en la costa y el ejército alemán apretando el cerco, la aniquilación total parecía inevitable. Alexander, ahora comandante de la Primera División,
fue encargado de mantener el flanco sur del corredor hacia la playa, una de las últimas unidades en retroceder. Su división luchó con una tenacidad increíble, retrasando a los alemanes mientras cientos de miles de sus camaradas escapaban. Entonces, en el momento de máxima crisis, el comandante en jefe británico fue evacuado a Inglaterra para organizar la defensa de la patria. A Alexander se le dio el mando final de la cabeza de playa. La responsabilidad de los últimos, desesperados días de la evacuación recayó sobre sus hombros. En medio del caos absoluto, con barcos hundiéndose y la Luftwaffe bombardeando sin piedad, Alexander proyectó una calma que parecía sobrehumana. Organizó metódicamente la defensa final, una delgada línea de hombres y cañones que permitió la evacuación de más de 100.000 soldados adicionales, hombres que Hitler creía tener en la palma de su mano. La tradición cuenta que, en la noche final, fue literalmente el último hombre en abandonar la playa. Recorrió la costa en un pequeño bote a motor, gritando en la oscuridad: ¿hay algún inglés ahí? Y solo cuando el silencio fue su única respuesta, subió a bordo del último destructor y partió hacia Inglaterra. Apenas 2 años después, en 1942, el destino le presentó una prueba aún más infernal. Fue enviado a Birmania. La situación allí era, si cabe, peor que la de Dunkerque. La invasión japonesa era una marea imparable. El ejército británico, mal equipado y sin preparación para la guerra en la jungla, estaba en plena desintegración. Alexander fue enviado a tomar el mando de una situación que ya se consideraba perdida. Su misión no era ganar, era simplemente sobrevivir. En lugar de ser rodeado y aniquilado, Alexander hizo lo que mejor sabía hacer: organizar el caos. Tomó los restos destrozados de un ejército y lo condujo en una de las retiradas más largas y arduas de la historia militar británica. Lideró a sus hombres en una marcha épica de más de 1.400 kilómetros, a través de una jungla impenetrable, cruzando ríos caudalosos y cordilleras, acosados constantemente por los japoneses y diezmados por la malaria y el cólera. Era una retirada de un extremo a otro de un país, en un terreno infernal. Y lo logró. Llevó los restos de su ejército a la seguridad de la India. Estas 2 experiencias, Dunkerque y Birmania, fueron técnicamente derrotas, pero en la derrota forjaron su leyenda. Eran derrotas victoriosas. Cimentaron su reputación como el hombre al que recurrir cuando todo estaba perdido, cuando el pánico amenazaba con consumirlo todo. Churchill y el alto mando aprendieron una lección vital sobre Harold Alexander. Este hombre no entraba en pánico, no se quebraba. Analizaba, organizaba y sobre todo salvaba ejércitos para que pudieran luchar otro día. Y esos ejércitos que salvó de las garras de la aniquilación pronto serían la punta de lanza de la contraofensiva aliada, con él al mando. Haber salvado a los ejércitos en Dunkerque y Birmania no fue el final de la historia de Harold Alexander, fue solo el prólogo. Había demostrado que podía preservar una fuerza de combate en las peores condiciones imaginables. Ahora, Winston Churchill y el alto mando aliado le encomendarían una tarea infinitamente más compleja: dirigir esas mismas fuerzas hacia la victoria. Su ascenso lo llevó a la cima del mando aliado en el Mediterráneo, el teatro de operaciones donde su talento único para la diplomacia militar, la supervisión estratégica y la gestión de egos no solo sería útil, sino absolutamente indispensable. La era de la retirada había terminado. La era del comandante supremo acababa de comenzar. Su primera parada fue el desierto. En agosto de 1942 fue nombrado comandante en jefe de Oriente Medio. La situación era crítica. El Afrika Korps de Rommel estaba a las puertas de Egipto. Alexander se convirtió en el superior directo de un general que ya empezaba a ser una leyenda por derecho propio: Bernard Law Montgomery. La relación entre ambos fue la clave del éxito. Mientras Monty, el táctico meticuloso y egocéntrico, planificaba y ejecutaba con brillantez la decisiva batalla de El Alamein, Alexander desempeñaba un papel menos visible pero igualmente crucial. Él era el paraguas estratégico. Fue Alexander quien gestionó las constantes y nerviosas llamadas de un impaciente Winston Churchill que exigía una victoria inmediata.
Fue él quien aseguró el flujo ininterrumpido de hombres, tanques y cañones que Montgomery demandaba para garantizar el éxito. Actuó como el perfecto amortiguador, absorbiendo la presión política desde arriba para que su comandante en el campo pudiera concentrarse exclusivamente en destruir al enemigo. El triunfo llegó, y mientras Montgomery se bañaba en la gloria de El Alamein, la influencia de Alexander se expandió. Con la llegada de las fuerzas estadounidenses de la Operación Torch al noroeste de África, el teatro de operaciones se volvió inmensamente más complejo. Alexander fue puesto al mando del 18º Grupo de Ejércitos, una posición que exigía unificar bajo su mando al veterano 8º Ejército Británico, que venía persiguiendo a Rommel desde el este, y a las inexpertas pero entusiastas tropas estadounidenses que avanzaban desde el oeste. Su diplomacia fue el catalizador. Logró forjar una relación de confianza con el general estadounidense Dwight D. Eisenhower, y juntos coordinaron los movimientos de dos ejércitos con culturas, doctrinas y experiencias totalmente diferentes. Esta unificación culminó en la campaña de Túnez, acorralando a las fuerzas del Eje en una bolsa de la que no podían escapar. En mayo de 1943, casi 250.000 soldados alemanes e italianos se rindieron en masa. Era la primera gran victoria ofensiva de Alexander. Una victoria lograda no solo con balas, sino con paciencia, tacto y una gestión magistral de la alianza. Pero si el norte de África fue un examen de graduación, Italia sería su prueba definitiva. Tras el éxito en Túnez, Alexander fue nombrado comandante supremo de todos los ejércitos aliados en Italia. Aquí, su responsabilidad alcanzó una escala monumental. Lideraría uno de los ejércitos más multinacionales jamás reunidos en la historia de la guerra. Bajo su bandera luchaban británicos, estadounidenses, canadienses, polacos, neozelandeses, sudafricanos, indios, los valientes soldados de la Francia Libre e incluso un cuerpo expedicionario de Brasil. Era una verdadera torre de Babel militar, y Alexander era el único hombre capaz de hacer que todos hablaran el mismo idioma, el de la ofensiva. La campaña de Italia, concebida por Churchill como el vientre blando de Europa, resultó ser cualquier cosa menos blanda. Fue una campaña interminable, una lucha brutal y sangrienta. Alexander se enfrentó a un terreno montañoso, que era una pesadilla para cualquier ejército atacante. Una sucesión de líneas defensivas naturales que favorecían siempre al defensor. Y el defensor era uno de los mejores mariscales de campo de Alemania, Albert Kesselring, un maestro de la guerra defensiva que vendió cada palmo de terreno a un precio altísimo en sangre aliada. Pero los desafíos no solo estaban en el otro lado de la colina, estaban dentro de su propio cuartel general. Alexander tuvo que gestionar las enormes fricciones entre sus propios generales, como el ambicioso y a menudo insubordinado general estadounidense Mark Clark, siempre en busca de la gloria para su quinto ejército, y los comandantes británicos, a menudo recelosos de sus aliados americanos. Las disputas por los recursos, la estrategia y el prestigio eran constantes y feroces. En medio de esta tormenta de acero y ego, Alexander era el centro de calma. Con su encanto aristocrático y su autoridad tranquila, suavizó disputas que amenazaban con fracturar el mando. Escuchó pacientemente las quejas de cada facción nacional. Absorbió las presiones políticas de Londres y Washington, que exigían avances más rápidos, sin comprender la brutal realidad del terreno. Mantuvo la frágil coalición unida a través de la lenta y sangrienta agonía del avance, desde los desembarcos en Sicilia y Salerno, pasando por la amarga y terrible lucha en Montecassino, donde el segundo cuerpo polaco finalmente izó su bandera sobre las ruinas del monasterio, hasta el asalto final a la formidable línea gótica. Su liderazgo no se medía en arengas feroces, sino en reuniones tranquilas, en cables diplomáticos y en una presencia constante que aseguraba a todos los contingentes que sus sacrificios eran parte de un esfuerzo unificado y valorado. Finalmente, su perseverancia dio sus frutos. En mayo de 1945, justo antes del colapso final de Alemania, Harold Alexander presidió la rendición incondicional de casi 1 millón de soldados alemanes en Italia. Fue la culminación de su obra maestra. La campaña italiana, tan costosa y a menudo criticada, había cumplido su objetivo estratégico vital: inmovilizar a docenas de las mejores divisiones alemanas durante casi 2 años, manteniéndolas lejos de las playas de Normandía y del implacable avance del Ejército Rojo en el frente oriental. Fue la victoria silenciosa del general Caballero. Cuando los cañones por fin callaron en Europa, el mundo se enfrentó a una nueva y monumental tarea: la de construir la paz sobre las ruinas de la guerra.
Para muchos guerreros, la transición a este nuevo mundo fue difícil, un silencio antinatural después de años de estruendo. Pero para Harold Alexander fue una transición casi perfecta. Su temperamento, forjado en el crisol del conflicto, resultó ser ideal para los desafíos de la diplomacia y el servicio público. El mismo hombre que había mantenido unidos a ejércitos multinacionales en el campo de batalla estaba excepcionalmente cualificado para ayudar a unir a las naciones en tiempos de paz. El soldado se convirtió en estadista. Su primer gran papel de posguerra lo llevó a través del Atlántico. En 1946 fue nombrado gobernador general de Canadá, el representante de la corona en una nación cuyos soldados había comandado con tanto respeto en la campaña italiana. Y Canadá lo acogió no como un dignatario distante, sino como uno de los suyos. Alexander fue un gobernador general enormemente popular. Rompió con la formalidad de sus predecesores y junto a su esposa viajó extensamente por todo el vasto país, desde las costas de Terranova hasta las praderas de Saskatchewan y los territorios del norte. Se deleitaba en la naturaleza canadiense, se reunía con veteranos, visitaba pequeñas comunidades y forjó una conexión personal y genuina con los canadienses. Su encanto natural, su humildad y su evidente afecto por el país y su gente dejaron una huella duradera. Cuando su mandato terminó en 1952, se había ganado un lugar en el corazón de la nación y hasta el día de hoy es recordado como uno de los gobernadores generales más queridos y respetados de la historia de Canadá. Su viejo jefe, sin embargo, aún tenía un último servicio que pedirle. En 1952, Winston Churchill, de nuevo primer ministro, lo llamó de vuelta a Londres para que se uniera a su gobierno como ministro de Defensa. Sobre el papel, parecía la elección perfecta, pero la realidad fue diferente. Alexander, el hombre que prosperaba construyendo consensos y permaneciendo por encima de las disputas, se encontró sumido en el mundo de la política partidista. El campo de batalla del Parlamento, con sus emboscadas verbales, su lealtad tribal y sus intrigas, era un terreno ajeno y desagradable para él. Su carácter, basado en la honestidad directa y la diplomacia, no se ajustaba bien a las exigencias de un puesto político. Tuvo menos éxito en este rol, una nota a pie de página en su carrera que, sin embargo, subraya su naturaleza fundamental. Era un unificador, no un polemista. Tras 2 años, se retiró de la política, para alivio suyo y sin duda de otros. Se retiró a la vida privada como lo que era, una de las figuras más respetadas y queridas de la nación, un verdadero héroe de guerra que había servido a su país sin tacha. En sus últimos años se dedicó a preservar su legado, pero lo hizo de la forma que uno esperaría de él. Escribió sus memorias, pero a diferencia de otros generales cuyas autobiografías estaban llenas de autoglorificación y justificaciones, las de Alexander fueron escritas con su característico estilo modesto, generoso y caballeroso. Otorgaba el crédito a otros, minimizaba su propio papel y relataba los acontecimientos con una serenidad que reflejaba al hombre mismo. Harold Alexander, el conde Alexander de Túnez, falleció en 1969. La nación le rindió el último y más grande de los honores, un funeral de Estado. Líderes mundiales, veteranos y ciudadanos de a pie se alinearon en las calles para despedir al hombre que había sido un pilar de fuerza en los momentos más oscuros. El funeral no fue solo por un mariscal de campo, fue un adiós a un símbolo, un requiem por una era. Su legado inmediato es el de ser recordado como el último gran caballero británico. Un líder que personificaba cualidades que parecen de otro tiempo, una calma inquebrantable, un honor intachable y una dignidad silenciosa. En un siglo de ruido, furia y extremos ideológicos, Alexander demostró que la moderación, el tacto y el respeto no eran signos de debilidad, sino las herramientas de un poder inmenso y duradero. Él fue la prueba viviente de que la autoridad más efectiva no es la que se impone, sino la que se gana. La respuesta a la pregunta de si la calma puede ser el arma más afilada de un general la encontramos en su extraordinaria vida. Y la respuesta es, sin lugar a dudas, un sí rotundo. ¿Cuál es entonces el lugar de Harold Alexander en el panteón de los grandes líderes militares? El consenso histórico es claro. Se encuentra entre los 3 grandes comandantes de campo británicos de la Segunda Guerra Mundial. Una trinidad de liderazgo junto al genio táctico de Bernard Montgomery y el maestro de la guerra en la jungla, William Slim. Pero si Monty fue el maestro de la batalla meticulosa y Slim el de la campaña imposible, Alexander ostenta un título propio e indiscutible. Fue el maestro supremo de la guerra de coalición.
Él personifica un estilo de liderazgo que hoy llamaríamos inteligencia emocional. Un liderazgo basado no en el estruendo y la furia, sino en la autoridad tranquila, la persuasión y una profunda comprensión de la naturaleza humana. La carrera de Alexander en el norte de África, y sobre todo en Italia, demostró una verdad fundamental sobre el alto mando en la guerra moderna. A menudo, la tarea más importante y difícil de un comandante supremo no es gestionar al enemigo, sino gestionar a su propio bando. Él fue el eje sobre el que giró la maquinaria de guerra aliada, asegurándose de que sus complejas y a menudo conflictivas partes no se destrozaran entre sí. Por supuesto, su legado no está exento de debate. La principal crítica que se le ha hecho a lo largo de los años es si poseía el instinto asesino, esa pizca de crueldad y empuje implacable que caracterizaba a otros grandes generales como Patton o el mariscal soviético Zhukov. ¿Era, en última instancia, demasiado caballeroso? ¿Era su estilo de mando distante y delegado una debilidad que permitió a sus subordinados, como el ambicioso general americano Mark Clark, cometer errores estratégicos costosos en la búsqueda de la gloria personal? Es una pregunta válida, pero plantea inmediatamente una contrapregunta que es, quizás, la clave de todo su legado. ¿O era precisamente esa actitud, esa calma y esa disposición a dar espacio a sus comandantes lo que evitó que la frágil alianza en Italia se desmoronara por completo? Un líder con un ego más grande o un estilo más abrasivo podría haber fracturado irreparablemente las relaciones entre británicos, estadounidenses, polacos y franceses. Quizás la paciencia de Alexander no fue una falta de instinto asesino, sino la manifestación de una sabiduría estratégica superior. Hoy, su figura sigue siendo una fuente de inspiración, un modelo de liderazgo sorprendentemente relevante para nuestro mundo interconectado. En una época de organizaciones complejas, empresas multinacionales y alianzas geopolíticas, las habilidades de Alexander son más valiosas que nunca. Su capacidad para forjar la unidad a partir de la diversidad, para absorber la presión y para mantener la cabeza fría en medio del desastre y la disputa es su lección más perdurable. Y ahora, la pregunta es para vosotros. ¿Qué faceta de Harold Alexander os parece más crucial para la victoria aliada? ¿Su valor personal y su calma sobrehumana organizando las retiradas de Dunkerque y Birmania? ¿O su incomparable habilidad diplomática para dirigir el caótico ejército multinacional en Italia? ¿Fue un genio estratégico subestimado, cuyo verdadero valor residía en su gestión silenciosa? ¿O fue simplemente el hombre adecuado, con el temperamento adecuado, en el momento exacto en que la alianza más lo necesitaba? Abrimos el debate en los comentarios. Si queréis seguir explorando las historias de los grandes líderes que moldearon nuestro mundo, no olvidéis suscribiros, darle a me gusta a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderos nuestro próximo capítulo.